Muy buenos días a todos, es un placer saludarlos en esta ocasión, que iniciamos nuestro ciclo de conferencias anual 2023 de título La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Evento que realiza Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Este ciclo nos marca un recorrido por la abundante diversidad de bienes y recursos naturales que existen en nuestro estado. Asimismo, los bienes culturales que forman parte de la identidad sinaloense y que se han heredado a lo largo de varias generaciones. Saludamos y agradecemos a nuestros compañeros de INA TV el apoyo en la transmisión de este evento. Bienvenidos y esperamos que este ciclo de conferencias 2023 sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo el programa, damos la bienvenida a nuestro director y anfitrión de este evento, doctor Servando Rojo Quintero, director de Centro INA Sinaloa. El doctor Servando Rojo Quintero nos impartirá una primer conferencia titulada Turismo Sustentable o Turismofobia, programa Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales de Sinaloa. Ahora mencionaremos la experiencia curricular del doctor Servando Rojo Quintero. Es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Tiene maestría en Historia Regional por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Fue profesor de la UNAM en el periodo de 1980 a 1985. Subdirector de proyectos de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante 1993 y hasta el 2001. Profesor e investigador de tiempo completo titular C en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, perfil PRODET y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Líder del Cuerpo Académico Consolidado, Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Núcleo Académico de Posgrado de la Maestría y Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2 ocasiones, motivo de reconocimiento estatal Los Soles por su colaboración en la conservación del patrimonio. Publicación de 3 libros relacionados con el patrimonio y coautoría en 9 libros. Publicación de múltiples artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Director de tesis de maestría y doctorado. Responsable de las declaratorias de la zona de monumentos históricos de Cozalá, Sinaloa y Álamo, Sonora. Responsable en la elaboración del estudio técnico para el nombramiento de Cozalá como pueblo mágico. Responsable de los proyectos de imagen urbana en varias localidades sinaloenses. Tuvo participación durante 3 años en la red de investigación Ciudad, Turismo e Imaginarios. Actualmente es el director de Centro INA Sinaloa. Demos la bienvenida al doctor Servando y estamos atentos a su conferencia. Bueno, sí, muy buenos días. Pues en primer lugar, darle las gracias por estar presentes en este inicio del ciclo de conferencias denominado La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense, donde el objetivo, al igual que los ciclos anteriores, es dar a conocer la gran riqueza del patrimonio tanto natural como cultural que tenemos en Sinaloa, que la sociedad sinaloense se lo apropie, que lo defienda, que lo haga suyo, porque es una tarea no solamente de las instituciones que estamos dentro de esta área, sino también de la sociedad en general. Un patrimonio solamente puede ser conservado, defendido, conocido a partir de la participación social. Iniciamos esta primera plática a partir del análisis de la relación que se establece entre patrimonio y turismo. A partir de la época de los 80s, como bien lo dice Lipovetsky, en la época del hiperconsumo, del todo reciclaje, el patrimonio cada vez está más inmerso dentro de lo que es la actividad turística.
Y es un vínculo cada vez más fuerte, insoslayable. Por lo tanto, quienes estamos dentro de esta actividad de la protección del patrimonio, es necesario que lo analicemos, que lo conozcamos, de tal manera que estemos en posibilidades de fijar estrategias para salvaguardar este patrimonio dentro de estos nuevos escenarios. Dentro de ese contexto, es que se plantea la presente plática. Tenemos que el turismo es una actividad, como bien lo dije anteriormente, cada vez más creciente. Por ejemplo, en Mazatlán, a partir de la construcción de la autopista Mazatlán-Culiacán, Mazatlán-Durango, se experimenta un boom, un crecimiento, donde si nosotros viajamos a este puerto, el fin de semana difícilmente vamos a encontrar ya habitaciones disponibles. Esto nos lleva, pero sin embargo Mazatlán empieza a experimentar ya problemas muy fuertes derivados ya de este boom inmobiliario provocado por el crecimiento turístico. La capacidad de carga, por ejemplo, en varios aspectos ya está siendo rebasada. Las protestas sociales cada vez empiezan a ser más manifiestas. Y bueno, tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que abordar esta problemática, ¿sí? El turismo es una gran oportunidad, como todos lo sabemos, pero también significa un gran riesgo si no es abordado adecuadamente. Aquí estamos viendo nosotros imágenes de ciudades europeas donde la protesta social contra un turismo mal enfocado es cada vez más creciente también. Tenemos el caso de Venecia, por ejemplo, donde tuvieron que limitar el número de visitantes porque la capacidad de carga ha sido súper rebasada. Tenemos que como primer elemento para caracterizar el patrimonio, tenemos que el patrimonio es una construcción social. Un objeto adquiere la connotación de patrimonio a partir del reconocimiento de la sociedad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un vaso, para unas personas pueden ser un objeto sin valor, pero para mí puede tener un valor muy fuerte. ¿Por qué? Porque es el regalo de alguien para mí, muy estimado, etcétera. O sea, los objetos, esta parte patrimonial son aspectos en mucho subjetivos, por un lado, y por otro lado está lo que es la patrimonialización a partir de lo legal, a partir de las leyes, en este caso la ley federal y leyes estatales o municipales. Según Lipovetsky, él habla que el patrimonio ha tenido diferentes significados. Durante el siglo XIX y parte del XX, el patrimonio fue soporte de la identidad nacional. Vemos los símbolos patrios, vemos una serie de edificios que son íconos de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Culiacán, tenemos el Puente Negro, tenemos Catedral, tenemos el Mercado, tenemos el edificio central de la universidad, etcétera, que son parte de la identidad del culiacanense. Esto cambió a partir de la década de los 80s, 90s, con la sociedad del denominado hiperconsumo, donde ya la connotación principal del patrimonio no fue la identidad, sino ya está inmersa en un ciclo de consumo, se recicla para ser consumido el patrimonio, y así vemos nosotros, por ejemplo, la Plaza Machado en Mazatlán, Paseo del Ángel en Culiacán, que era imposible pensar que se fueran a dar años atrás.
Esto se da sobre todo a partir de los 90, repito. Aquí vemos, retomando al mismo autor, que habla del patrimonio y de estos cambios que se han dado, y en esta nueva etapa de la modernidad, dice ya el acento no se pone en la producción, sino en el consumo, y por tanto, dentro de esa dinámica está el patrimonio, ¿sí? Si bien en los tiempos, en la primera modernidad, ser moderno implicaba romper con el pasado, hoy, en los tiempos hipermodernos, estos objetos, repito, ya se reciclan y entran dentro de la dinámica económica actual. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta sociedad del consumo que todo lo tiende a igualar. Aquí está un local en Todos los Santos, donde según unas personas se grabó la canción de California. Vemos objetos que muchos de ellos son traídos del centro del país, de Tonalá, de Oaxaca, etcétera, pero que estos tipos de objetos los vemos por todo el país. O sea, la sociedad de consumo tiende a igualar la oferta, a hacerla homogénea. El patrimonio, como se dijo anteriormente, es una actividad muy creciente. El turismo, perdón, es una actividad muy creciente que cada vez tiene mayor presencia a nivel global, y se pretendió vender este modelo como la industria sin chimenea ni humos, por tanto sin impacto medioambiental, pero estamos viendo que esto no es cierto. Vemos que en ciudades que eran, vamos a poner el ejemplo, Álamo, Sonora, que es pueblo mágico, y llegamos al acceso de la población y vamos a ver una gran deforestación, tala de árboles, etcétera, para crear nuevos fraccionamientos. O sea, la industria inmobiliaria ve allí un nicho de oportunidad y se enfoca sobre eso en detrimento de lo que es el medio natural. Y así hay diferentes efectos negativos que provocan fenómenos como la gentrificación, es decir, los costos se elevan y la población local tiene que emigrar. Espacios. Aquí estamos viendo unas imágenes de Barrio 13, en la Comuna 13, en Medellín, lugar de la guerrilla, etcétera, lugares muy estigmatizados. Hoy son atractivos turísticos, donde los turistas quieren vivir como se vivía en aquellos tiempos. O sea, son las experiencias muy cercanas a lo que es el denominado turismo negro. Las escuelas de turismo, aunque tienden a haber ya nuevas visiones, se enfocan fundamentalmente sobre aspectos como la gestión, ver cuáles son los potenciales de los lugares turísticos, etcétera, pero abordan poco cuáles son los efectos de ese turismo en la población, en el medio ambiente y en la cultura, en todo lo cultural. Vemos la construcción de espacios como los clubes de golf, que significan grandes cantidades de agua, cuando en muchas de esas ciudades turísticas el agua es un bien bastante escaso. Sin embargo, en detrimento de la población local, se utiliza el agua para estos medios, o la población local también, que es, no le queda otra, no es el gran ganador de esta actividad, y los vemos nosotros que son los que, el comercio ambulante, etcétera, o sea, se dedican a actividades pues poco lucrativas para ellos, ¿sí?
Aquí las imágenes de lo que es la Comuna 13 en Medellín, veamos imágenes de Pablo Escobar, imágenes de que hacen alusión a la vida que había allí en la época de los 70s. Aquí surge una gran, cuando nos dicen vamos a impulsar el turismo, y la pregunta es: ¿turismo para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el impacto en los habitantes, en el medio cultural y natural? Y la gran pregunta es: ¿quién gana y quién pierde en este proceso? Creo que son los elementos centrales que tenemos que abordar al desarrollar planteamientos turísticos. Aquí Duterme, por ejemplo, habla de que la primera etapa del turismo fue por motivos económicos, después fue de encuentro intercultural, a partir de los 70s, y después empiezan a hablar del turismo como turismo sustentable, parte de la Organización Mundial de Turismo, de cual México es firmante. Sin embargo, en la práctica, pues este mismo autor dice que solamente se quedan buenas intenciones y no se le ponen límites al turismo, no se recausa para tener un turismo más humano, un turismo sustentable. Tenemos aquí lo que son ya las declaraciones, las intenciones de estos organismos como la Organización Mundial de Turismo, que si fueran realmente, se implementaran, el turismo fuera una actividad pues realmente benéfica para la población, para las comunidades. Tenemos que en la mayoría de los casos, por ejemplo, los paisajes naturales costeros son radicalmente transformados, dice, para la construcción de infraestructura turística. Los centros históricos son intervenidos para hacerlos más atractivos. Se crean escenografías, la disneylización de esto. Las condiciones de vida de los habitantes tradicionales son pauperizadas. Estos habitantes tienen que salirse de los centros históricos hacia la periferia, ya que para ellos en un momento determinado resulta imposible vivir allí por el costo de la vida, ¿sí? Surge, y con esto llevan a surgir lo que denominan la ciudad dual, o sea, la ciudad turística y la ciudad de los habitantes, y que es donde se dan los contrastes. Esto lleva a que en el caso europeo y en algunos países latinoamericanos ya surjan elementos de protesta social, la llamada turismofobia, es decir, la fobia al turista. Sin embargo, la gente que está inmersa en estos movimientos dice: no es cierto, no somos turismofobos. Nosotros estamos en contra de un modelo de desarrollo turístico, un modelo que solamente ve lo económico y que los demás aspectos no los toma en cuenta. Las muestras de repudio a este modelo turístico, pues vemos aquí, por ejemplo, Barcelona, donde dice: queremos barrios dignos, queremos una ciudad para nosotros. Y surgen aquí ya estudios serios que empiezan a hablar de la diferenciación en turistización, que son los efectos positivos del turismo, y la turistificación, que son los efectos negativos del turismo, de tal manera que entonces sí estemos en condiciones de impulsar un modelo de turismo sustentable, ya con indicadores claros. Esto nos lleva finalmente a hacer una serie de replanteamientos, como por ejemplo
invertir la correlación de las poblaciones al servicio del turismo por el turismo al servicio de los habitantes locales, el respeto al patrimonio natural y cultural, evitar la turistificación de las localidades, no la tematización. Muchas veces vemos nosotros que las ciudades, por ejemplo, empiezan a desarrollar temas muy específicos y se dan la monoactividad y la diversificación de actividades económicas son aplastadas. Viene una crisis, ¿sí? del turismo y la economía se va a fondo, ¿sí? Entonces, diversificar la economía donde el turismo es un complemento, esa es la salida, ¿sí? Que los tejidos urbanos históricos no sean engullidos por el sistema turístico. Es decir, llegan y empieza el capital inmobiliario y te transforman totalmente las ciudades, las calles, la imagen urbana, etcétera. No respetan lo que son las densidades ni la capacidad de carga, etcétera, ¿sí? Evitar la gentrificación, esto es que el habitante local no tenga que abandonar el lugar donde habitó originalmente, que la infraestructura turística sea compartida tanto por el habitante local como por el turista. Muchas veces vemos nosotros en ciudades que toda la inversión se va sobre los sectores turísticos y el habitante local es desplazado. Algunos ejemplos en algunos pueblos sinaloenses, voy a poner el ejemplo de Rosario, donde en lo que es allí en una laguna se metió infraestructura turística y vemos nosotros cómo es utilizada también por el habitante local. O sea, tienes que buscar esos equilibrios y que no solamente crear infraestructura dirigida al turista, sino que sea compartida también por el habitante local. Que los espacios públicos realmente sean de dominio público, es decir, que no sean lugares donde al turista, al habitante local, se le relega, como sucede muchas veces en las playas. Dar voz, pero voz efectiva a los locales. Nosotros vemos que se quedan los comités de pueblos mágicos y de otro índole, y muchas veces nada más están allí para darle validez a las decisiones que toman las autoridades en turno y no se deja que realmente sean representativos de los intereses de la población local. Respetar la capacidad de carga, de esto ya habíamos hablado. O sea, la capacidad de carga no solamente es el número de habitantes que pueden llegar allí, sino la construcción de nuevas edificaciones, la densificación de la ciudad, tiene límites. Por ejemplo, respecto a lo que es el drenaje, el agua pluvial, el agua potable, las vialidades y el número de personas que pueden estar en los espacios. El límite es cuando empiezan a decaer la calidad de vida del habitante, dices, hasta aquí, no pueden entrar más personas. Y finalmente, implementar políticas, estrategias para evitar la turismofobia, evitar el rechazo del habitante local hacia la actividad turística. Pues muchas gracias por la atención a estos planteamientos. Creo que estamos en Sinaloa a partir de programas que se están impulsando como el de pueblos señoriales. Pues tenemos que estar discutiendo qué tipo de turismo, cómo se va a implementar, etcétera. Y creo que esto es posible porque la relación que hemos establecido con Secretaría de Turismo y con lo que es desarrollo sustentable de CEBIDES es muy cercana y creo que podemos avanzar de manera significativa. Tenemos esperanzas en que vamos a lograr pues cosas buenas para Sinaloa.
Muchas gracias. Agradecemos al doctor Servando Rojo su valiosa participación. En Centro INA Sinaloa, agradecemos su asistencia a este primer evento del ciclo de conferencias 2023 y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Asimismo, les comentamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes los podrás consultar en las páginas de redes sociales de INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 31 de mayo a las 11 horas, hora centro, y estará a cargo de la doctora Silvia Segarra Lagunes con el tema Jardines Históricos. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y el Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día. Gracias.